Buenos días a todos. Soy Miguel Ángel Delgado, soy periodista, divulgador científico y también soy director de contenidos y comunicación de Curiosa, que es una empresa especializada en nuevos formatos del conocimiento, caracterizados sobre todo por la confluencia de dos ejes principales: las oportunidades que nos da la tecnología, pero también el humanismo, que consideramos que es algo que es imprescindible para todo este mundo tecnológico en el que estamos adentrándonos a pasos agigantados. Y me ha encantado en la presentación de Hernán precisamente ver con el concepto de team, que es una de las líneas que está actualmente vigentes. Esta mesa es sobre inteligencia artificial y sostenibilidad, que creo que es uno de los temas clave en este momento. Además, un tema absolutamente complejo, que está requiriendo la confluencia de muchos expertos, de muchos campos de conocimiento, y ahí evidentemente la inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta fundamental para poder manejar todo ese inmenso caudal de datos, y además caracterizado por todos los distintos niveles a los que este reto afecta, desde grandes estructuras supranacionales hasta el individuo, pasando por todas las capas y, por supuesto, las empresas y la industria. Así que yo creo que temas tenemos muchos para abordar, y además los tenemos con unos ponentes de excepción. Vamos a intentar poder tocar lo más posible en un tema con tantas vertientes. Y quiero comenzar, pues, a mi derecha con Berta Cabello, que es directora de transformación de Refino, de Repsol, que en tu trabajo estás precisamente abordando lo que es la sostenibilidad. Es uno de los ejes fundamentales. ¿Cómo ayuda la inteligencia artificial para afrontar estos retos? Muchas gracias a ti y a Indesia por invitarme a este foro. Voy a empezar con una confesión, viendo el nivel de las mesas, y es que no vengo del mundo de los datos ni de la digitalización. Soy medio química, medio ingeniera, así que permitirme, si no soy muy ortodoxa, pero intentaré transmitiros mi visión en la aplicación, ¿no? Yo creo que estamos en un momento clave en lo que concierne a sostenibilidad en la industria, por dos razones. Primero, por la urgencia y la necesidad de aceleración de esa sostenibilidad. Nos lo está pidiendo la sociedad, nuestros clientes, nuestros inversores y nosotros mismos como equipo. Queremos hacerlo cuanto más rápido mejor. Y por otro lado, porque ya llevamos un camino recorrido, ¿no? No es nuevo esto, aunque ahora suene más. Llevamos muchísimo tiempo trabajando en la base de la sostenibilidad, que ahora comentaremos un poco esos aspectos, y eso nos lleva a que al final tenemos que contar con el desarrollo tecnológico para seguir avanzando en sostenibilidad, y una de las patas de ese desarrollo tecnológico es el uso de los datos y la inteligencia artificial. Diría que en algunos aspectos estamos en frontera de la tecnología y llegamos a la sostenibilidad que nos permite ese desarrollo tecnológico. Y de ahí creemos que hay iniciativas como Indesia que son tan relevantes, porque lo que fomentan es eso, es acelerar el desarrollo tecnológico en el uso de los datos y de la inteligencia artificial para poder llegar más allá aún, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que hablar de dos aspectos. Uno es la base, los cimientos, que lo comentaban nuestro CEO, que es el uso eficiente de los recursos, tanto la energía como las materias primas. Y ahí la industria tiene un sistema que es muy complejo. Al final, en una industria consumimos distintos vectores energéticos: energía eléctrica, gas, hidrógeno, y a la vez producimos también esos mismos vectores y otros más, y la interacción de todas esas energías, pues como podéis entender, es un sistema complejo que la inteligencia artificial nos tiene que ayudar a optimizar y a reducir aún más las emisiones de CO2.
Y en el caso de Repsol, en concreto, ¿cómo estáis trabajando? ¿Cómo utilizáis la inteligencia artificial de manera concreta? Pues mira, como hablando un poco en general también, ya llevamos un camino recorrido, hemos reducido solo en los últimos 10 años más de un 20% el consumo energético y nuestras emisiones, aproximadamente 2,5 millones de toneladas de CO2 en 10 años, que es más de lo que emiten 1,5 millones de vehículos, con lo cual es considerable. Y entonces estamos introduciendo casos concretos de uso de los datos de inteligencia artificial, como, os puedo comentar alguno en concreto, tenemos una optimización que llamamos Matrix, en la que optimizamos las redes de vapor, de hidrógeno, de gas de nuestros complejos industriales, y no solo la optimización clásica que hacíamos de cada una de las redes, sino la interacción entre ellas. Esto es un caso que ya se está aplicando a día de hoy en la refinería de La Coruña, que estamos extendiendo al resto de nuestros complejos industriales y está dando muy buenos resultados. Otro ejemplo es la predicción del ensuciamiento de nuestros sistemas de intercambio de calor. Nosotros, la eficiencia energética, lo que hacemos es que con las propias corrientes de proceso recuperamos esa energía residual que nos queda, y lo que tenemos es un modelo que nos permite predecir cuándo tenemos que limpiar esos sistemas y hacer esa planificación y optimizar pues, esa recuperación de calor que estamos haciendo en los complejos industriales. También tenemos modelos que intentan predecir, optimizar las unidades en paradas puestas en marcha y en puntos transitorios de la operación para hacer esa optimización energética, y también estamos trabajando en sistemas de monitorización de la energía online, no tanto a posteriori, y con una detección de las desviaciones también online para poder actuar en el momento sobre esas desviaciones y conseguir un ahorro energético mayor, ¿no? Y fijaos que el futuro que tenemos, yo creo que es fascinante. Estamos en un momento muy interesante, porque además de toda esta parte de la base energética tenemos la entrada de los componentes renovables, ¿no? Tenemos pues, autoconsumos renovables, tenemos biometano como fuente de energía, el hidrógeno renovable, tenemos materias primas procedentes de la economía circular que ya estamos introduciendo y que vamos a ir introduciendo cada vez más, con lo cual el sistema es cada vez más rico, cada vez más sostenible, pero bueno, cada vez es más complejo y tenemos que optimizarlo, ¿no? Y ahí os lanzo un reto a los que sabéis, y es que, bueno, el futuro cada vez es más variable y más incierto, y ahí, pues desde el punto de vista de la modelización, tenemos que trabajar en ser capaces de predecir esos cambios o ese futuro diferente. Me gustaría introducir aquí a José Luis Flores, director ejecutivo en Alla para Nada y director de estrategia en inteligencia artificial en Minsait, y me atrevería a decir que uno de los emprendedores que llevan desde más tiempo trabajando con el tema de la inteligencia artificial, además con aplicaciones diversas en nuestro país. ¿Qué impresión tienes tú? ¿Cómo se está utilizando ahora mismo la inteligencia artificial en general en la industria española, en la sostenibilidad? Bien, muchas gracias por la invitación, por estar aquí, y enhorabuena por la iniciativa, que me parece de mucho mérito y muy necesaria. Yo destacaría, desde el punto de vista de la relación entre inteligencia artificial y sostenibilidad, yo diría que al menos hay tres elementos, ¿no? Uno, una perspectiva, si quieres, más macroeconómica, y que tiene que ver pues, con las tecnologías que nos habilitan, ¿no? Todo lo que es a través del blockchain, las criptomonedas, ¿no? El introducir un nuevo modelo financiero, ¿no? Donde hay, aunque no estemos hablando estrictamente de inteligencia artificial, estamos hablando de cómo la tecnología posibilita un modelo económico y un modelo financiero sin precedentes, pero a cambio, al menos en el modelo que hemos venido consumiendo recientemente, con un coste energético y un impacto en términos de sostenibilidad que no es pequeño, ¿no? Cuando hablamos de la generación de criptomonedas, del Bitcoin, cuando hablamos del minado, de las pruebas de trabajo,
al final se produce en un régimen competitivo, en un régimen en el que hay que resolver un problema computacional complejo y que además esa dificultad de problema computacional la vamos regulando conforme a la capacidad computacional que tenemos, con lo cual siempre estamos teniendo una necesidad creciente de consumo energético en la que diferentes granjas, diferentes nodos pues, compiten por certificar y aplicar esos criterios de consenso, ¿no? Y eso es un primer reto a nivel tecnológico que hay que ir resolviendo. Casi siempre cuando hablo de un reto también voy a ir hablando en paralelo de algunas soluciones que también nos da la propia tecnología, que esa es la ventaja, ¿no? La tecnología al final como medio y como instrumento es algo que iremos utilizando cada vez de forma más eficaz, ¿no? En el caso de las criptomonedas, que es una cuestión bastante relevante, pues bueno, hay una iniciativa, digamos, o una tendencia bastante sostenida, que es la incorporación de criptomonedas verdes que tienen que ver pues, con la utilización de energías limpias o con métodos de consenso que no sean tan masivos, ¿no? Otra línea tiene que ver, y se ha dicho durante las conferencias, con las necesidades computacionales y también energéticas de los algoritmos, sobre todo estos algoritmos lingüísticos, estos macroalgoritmos, ¿no? Donde se calcula, ¿no? que el consumo o la emisión, ¿no? todo lo que es la huella de carbono, la emisión de carbono que se produce, de CO2, pues es del orden de cientos de toneladas para el entrenamiento de cada uno de estos modelos, ¿no? En ese sentido, vuelvo otra vez a lo que decía antes, es un problema y ha tenido bastante notoriedad en los medios. La solución también viene de la propia tecnología. Lo que eran procesos que se tardaban en entrenar pues, en semanas o meses, pues son procesos que ahora podemos hacer en semanas o días, ¿no? Y vamos reduciendo esa escala, con lo cual también se reduce el impacto. Y luego hay un tercer elemento que, si cabe, es más cercano al día a día de las empresas. Desde ese punto de vista lo veo más cercano a nuestras decisiones cotidianas, que tiene que ver con cómo, de alguna forma, distribuimos la inteligencia artificial dentro de nuestras compañías, ¿no? Cuando tú eres capaz, a través de un sistema sensórico, de recibir señales de qué está sucediendo en un entorno distribuido, en un entorno que geográficamente puede ser amplio, y tú eres capaz de procesar esa señal, y a partir de ese proceso de esa señal eres capaz de tomar decisiones, optimizar un proceso, mantener de forma predictiva un sistema de una fábrica o lo que fuera. En ese caso hay un reto también, que es cómo disponibilizo esa inteligencia artificial, cómo la llevo cerca de los dispositivos, cerca de estos entornos donde se están haciendo cosas y tomando decisiones. Y el cómo lo hagas tiene un impacto energético importante, pero ese impacto energético también tiene un impacto en cuáles son las capacidades computacionales, las necesidades, y esa necesidad computacional tiene un impacto económico, con lo cual, incluso desde el punto de vista de la propia compañía que tiene que crear una inteligencia artificial aplicada a la resolución de problemas, y cómo eso lo hace disponible y lo aplica, hay un componente también de interés propio, que es hacer que los sistemas no solo sean precisos, sino que sean sostenibles desde el punto de vista de que el consumo energético permita hacer despliegues con un coste de infraestructura que sea asumible, ¿no? Entonces, para mí esos son algunos de los elementos, y luego podemos hablar de más cosas que tampoco quiero extenderme demasiado. Perfecto, muchas gracias. Coral Caldero, que es catedrática de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Castilla-La Mancha, responsable del área de algoritmos verdes de Odiseya también, y además que en tu trabajo tienes también una perspectiva ética también con el trabajo con los algoritmos. Yo me gustaría hacer una pregunta que a lo mejor es muy básica y y demasiado sencilla, pero ¿qué entendemos exactamente por algoritmos verdes? ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, vamos a ver, igual vengo a poner un poquito el contrapunto, aunque he escuchado algún comentario que no me deja sola en esta defensa. La inteligencia artificial es una herramienta muy potente y que ayuda muchísimo, y eso es evidente. Estamos en una etapa ahora mismo en que se está empezando a ver la potencialidad de la inteligencia artificial para tantas y tantas cosas. Y es una buena herramienta para apoyar la sostenibilidad, pero la inteligencia artificial en sí misma conlleva muchísimo impacto, muchísimo consumo. Él acaba de dar ejemplos y es así. Entonces, en los algoritmos verdes de lo que se trata es de ver cómo desarrollar la inteligencia artificial, cómo usar la inteligencia artificial, cómo entrenar a los algoritmos de manera que sean respetuosos en sí mismos con el medio ambiente. O sea, que no solo ayuden a objetivos medioambientales, sino que también tengan el objetivo medioambiental como parte de las prácticas. Y eso es lo que se puede enmarcar dentro de algoritmos verdes. Ayudar a medio ambiente, pero ser también sostenible en sí misma, la inteligencia artificial.
Esos son unos trabajos que nosotros estamos haciendo en el grupo de investigación y en el área de algoritmos verdes de Odisea, porque, bueno, como investigadora, nosotros hicimos una primera exploración de ver cuánto había hecho sobre estos aspectos y nos llamó muchísimo la atención porque revisamos pues, cerca de 6.000 artículos de la literatura internacional, que son muchos, os los puedo asegurar, y de todos ellos solo hemos encontrado que alrededor de unos 35 abordan el tema de la eficiencia energética de la propia inteligencia artificial. Y eso es muy significativo de que todavía no hay conciencia de este impacto de la inteligencia artificial. Nosotros hemos empezado a trabajar un poquito. Os traigo hoy un ejemplo así a modo de píldora para que lo sepáis. Hemos hecho un primer estudio con un modelo de regresión logística al que le hemos aplicado 3 técnicas de optimización diferentes para la mejora del tiempo. Evidentemente, la casualidad ha sido, o el resultado ha sido que el que tardaba menos tiempo ha sido el que menos ha consumido. Y entonces uno puede decir, pues evidentemente, si estoy menos tiempo consumo menos energía. Eso parece normal. Sin embargo, hemos decidido fijarnos en otro aspecto que creemos fundamental, y es la precisión. Resulta que el optimizador que más precisión nos daba era el que más consumía. Y entonces hemos decidido ver cómo estaba eso de compensado y nos hemos encontrado con que la diferencia de la optimización entre el que consumía más y menos, la diferencia en la precisión era de un 0,016% de precisión, que no me parece a mí que sea mucho en la mayor parte de los problemas. Y sin embargo, la diferencia de consumo era el triple en un caso que en el otro. El triple del consumo por un 0,016% más de precisión. Eso quiere decir que tenemos que empezar también a trabajar y a delimitar qué manera tenemos de utilizar la inteligencia artificial teniendo en cuenta esas cosas. Y utilizar bien los datos. Aquí se ha mencionado el uso de los datos, que es el otro punto de vista que tiene Indesia. ¿Qué pasa con los datos? También hemos trabajado en datos porque es otra de las cosas que nos preocupan. Se están generando muchísimos datos. Se han mostrado aquí números sobre por dónde va a ir la generación de datos en los próximos años. Nosotros hicimos un estudio, estamos haciendo varios, pero de nuevo os traigo uno como ejemplo, aplicando algoritmos de compresión de datos que luego permiten la gestión de esos datos comprimidos. Quiero decir, no es solo comprimir y cada vez que yo los tenga que usar los tengo que descomprimir, sino comprimo y trabajo con esos datos tal cual. Bueno, el ahorro de espacio en almacenamiento de esos datos estaba por encima del 30%. Lo más curioso es que el ahorro energético rozaba el 50%. O sea, de nuevo estamos viendo como técnicas de cómo implementar esa inteligencia artificial y cómo utilizar esos datos o cómo implementar esos datos nos pueden conllevar a un uso igual de eficiente, igual de fiable, igual de robusto, pero con un menor consumo de energía. Y eso es básicamente en lo que estamos trabajando, que por eso creo que es una perspectiva que no debemos perder de vista. Muy bien. Mateo Valero es catedrático de Arquitectura de Computadores de la Universidad Politécnica de Cataluña y director del Barcelona Supercomputing Center, y me atrevería a decir que una de las personas de referencia a nivel internacional en todos los temas referidos a supercomputación. Uno de los trabajos que hace, que siempre mencionas en las entrevistas en el Barcelona Supercomputing Center, es el trabajo precisamente en temas también de sostenibilidad y de cambio climático, pero desde el punto de vista de la supercomputación, digamos, de lo físico, de los chips, etcétera. ¿Cómo afrontáis estos temas? Gracias, Miguel Ángel. Primero agradecer estar aquí. Felicitar la idea de Indesia, creo que es una gran idea. Como has dicho, yo dirijo el Centro Español de Supercomputación, que está en Barcelona. Somos 800 personas, de las cuales 650 son investigadores, y alrededor de unas 100 personas están usando y desarrollando inteligencia artificial desde los algoritmos al hardware. Nosotros vivimos básicamente de lo que traemos, y lo que traemos muchas veces es colaborando con empresas, y no sería justo que hoy no nombrar aquí a Repsol,
que es un verdadero ejemplo de colaboración. Nosotros llevamos 15 años colaborando con ellos y yo creo que ha sido beneficioso para ambas partes, pero con muchas de las empresas que hay aquí, Iberdrola, Airbus, Aguas de Barcelona, La Caixa. Es decir, es necesario esta iniciativa empresarial, pero no nos olvidemos de los centros de investigación, porque creo que debemos ir juntos. En el BSC, antes de responderte a esto, yo os tengo que decir que he disfrutado. He venido aquí porque venía a disfrutar, y yo creo que en la vida a veces hay que disfrutar los que normalmente no disfrutamos, y más si somos del Barça este año, ¿no? Pues entonces he aprendido, y os tengo que decir, antes de contestar la pregunta de Miguel Ángel, que el BSC tiene grandes proyectos. Entre ellos, por ejemplo, está en el Destination Earth, que es un twin digital de la Tierra. Pero hay uno que es importantísimo, que hacer un gemelo digital del cuerpo humano, y para eso se necesitan datos y compartir. Gracias al Ministerio de Sanidad, al Ministerio de Investigación, a la Carlos III, hemos conseguido una cosa que es difícil, de que grandes hospitales españoles compartan los datos. Y eso es básico, que haya esos datos para que los investigadores, junto con los médicos, puedan hacer una cosa que pueda mejorar realmente la medicina. Y se ha hablado antes, gracias por la charla, he disfrutado de tu charla muchísimo, he aprendido el lenguaje natural. Gracias a la iniciativa de la Secretaria de Estado de Carme Artigas, ya sabéis que estamos intentando pues, potenciar el uso de los idiomas españoles de España, los 4, especialmente el castellano, porque está Latinoamérica, y el portugués. Somos 700 millones. En todos los temas del GPT-2 son fundamentales. Nosotros hemos hecho el modelo GPT-2, que por el momento es básico, pero así como lo aplicamos para eso, también lo aplicamos para leer informes médicos y asociarlos, como has dicho tú, con radiografías, vídeos y tal, que es el verdadero challenge que hay. Bueno, entonces, perdonar por esta propaganda, pero es importante que hablemos siempre de la colaboración empresa-centros de investigación. Hemos hecho muchas cosas en España, tenemos que continuar. En cuanto a la energía, fijaros que a mí me sorprendió que dice algoritmos verdes. Bueno, no sé qué quiere decir esto. Ahora me lo han explicado. En supercomputación hay un concepto que se usa desde hace 25 años que se llama Green Computing. ¿Y por qué? Fijaros, el supercomputador más potente del mundo, que está en Japón, el Fugaku, gasta 30 megavatios. 30 megavatios, ya no os quiero decir al precio abusivo que estamos pagando en España durante los últimos meses. Precios normales son 30 millones de euros. En otra forma de verlo, 33 Fugakus consumen una central nuclear como la de Vandellós. Entonces, lógicamente, en máquinas, ¿por qué consumen mucho? Porque hay muchos procesadores, millones de procesadores en un supercomputador trabajando conjuntamente en memoria. Pues claro que el tema de energía es el tema más importante, yo como arquitecto de computadores, que tenemos a la hora de diseñar computadores. ¿Y qué hacemos? Por ejemplo, a nivel de software, hacemos una cosa que se llama maleabilidad. En el tiempo de ejecución, y ahora más ayudado por técnicas de inteligencia artificial, podemos predecir qué recursos van a requerir los programas, con lo cual podemos asignarles exactamente el número de recursos que necesita y dejar libres estos para que se ejecuten otros programas. Pero también vemos que la tecnología avanza, y os tengo que decir que lo que más cuesta en un computador, un supercomputador, energéticamente, es mover datos. Fijaros que un computador puede ser como esta sala, y mover de un dato de un chip aquí a allá cuesta muchísimo, igual que en la vida misma mover un dato por telefonía, internet y cosas de estas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Repensamos los algoritmos para hacer lo mismo, pero reduciendo el movimiento de datos. Ahí se ahorra muchísima energía. ¿Y qué hacemos más en supercomputación? Pues lógicamente la tecnología cada vez permite que se hagan más operaciones con la misma energía. Esto quiere decir que hay un test que es el Green 500, que se utiliza desde hace mucho tiempo en los supercomputadores, y ahora estamos alrededor de 30 gigaflops, operaciones con números reales de 64 bits por vatio. En inteligencia artificial no se necesita esa complejidad, es más fácil ejecutar en hardware algoritmos de inteligencia artificial que ejecutar algoritmos de la física. Lo que os quería decir con esto es que en los supercomputadores uno de los problemas que hay es la energía, porque la factura es muy grande.
y que desde hace mucho tiempo pues están haciendo muchas técnicas. Luego, Miguel Ángel, no sé si querrás que te hable de los chips también, o ahora o luego, cuando tú quieras, o si hay tiempo. Pues es que creo que se nos ha ido el tiempo, o sea, simplemente como me temía un tema tan complejo, simplemente con mostrar cada uno las cartas, pues prácticamente hemos consumido el tiempo, pero bueno, creo que ha sido interesante para poder por lo menos hacer una perspectiva distinta del tema y os doy las gracias. O sea, yo sabía que era el problema que íbamos a tener precisamente por la complejidad, pero creo que es algo que aquí ha quedado demostrado que creo que es algo fundamental y troncal.